Cuando estemos allá, cuando llegue la... Bueno, muchachos, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Espero que bien, que estén descansaditos, estén relajados. Espera un momentico. Bueno, buenas, vamos a cuadrar la cámara acá, que me he olvidado cuadrarla. Bueno, hoy vamos a iniciar un nuevo tema, un nuevo capítulo, por consiguiente una nueva expresión. En este caso vamos a abordar la última ecuación que vamos a mirar de manera general, que es como la base importante del tema de diseño de canales. ¿Usted no sacó la perra esta mañana?
Bueno, entonces, bueno, hoy vamos a mirar el tema correspondiente a lo que nosotros denominamos como corrientes de superficie libre, que básicamente pues analiza o evalúa el comportamiento del flujo a lo largo de un canal, a lo largo de un conducto. En este caso, pues nosotros ya vamos a analizar cómo es el comportamiento normal del flujo de agua en una trayectoria mucho más extensa comparado con lo que hasta el momento hemos visto. Básicamente nosotros estamos hablando de condiciones puntuales o de casos puntuales, donde presentaba la transición o donde presentaba el resalto. Aquí ya vamos a considerar el resto digamos, del conducto del canal, la trayectoria homogénea o variable que puede llegar a tener el canal a lo largo de su recorrido, ¿sí? Y básicamente, pues nosotros lo que vamos a contemplar acá es ese comportamiento de ese flujo que lo hace que se comporte de cierta manera u otra y poder para nosotros como diseñadores de estos canales tener claro cuál sería la magnitud de la lámina de agua que tendría o podría tener el canal en determinado punto, ¿sí? Entonces, inicialmente vamos a considerar que hay una corriente de flujo que se mueve uniformemente. Digamos que esta superficie es la superficie de la lámina de agua, que es uniforme, tiene la misma distancia, la misma altura en todos los puntos, ¿sí? Y pues en ese elemento se va a considerar, o en ese flujo se va a considerar un elemento de extensión delta X, ¿sí? El cual pues está sometido por una serie de elementos o fuerzas que lo mantienen en el movimiento que se encuentra. Es decir, vamos a ver que el flujo se mueve con una velocidad uniforme a lo largo de esa trayectoria. Y el elemento como tal pues está sometido a las presiones del flujo de agua, aguas arriba y aguas abajo. El volumen de este elemento pues tiene una componente del peso que va hacia abajo, o bueno, tiene un peso que va hacia abajo. En este caso sería el gamma del líquido por el área transversal por el largo que tiene. Y esa componente vertical del peso pues se puede descomponer en una normal y la correspondiente longitudinal en la dirección del desplazamiento. En este caso, pues el canal como tal tiene una inclinación, una pendiente que nos permite pues determinar pues un desplazamiento mayor o menor en cuanto a la variación de esa pendiente. A medida que esta pendiente se hace más o menos, lo que vamos a tener es un incremento en la componente del peso, y esta componente del peso es la que actúa en sentido contrario a la resistencia que está generando el flujo sobre la superficie de contacto. Entonces, el diagrama de cuerpo libre de este elemento pues va a tener esas fuerzas, y básicamente pues esas componentes generan un resultado que básicamente vamos a tener en cuenta es el esfuerzo cortante que se va a generar ahí. Ese esfuerzo cortante es el que se necesita para desplazar el flujo o mover el flujo. Y en este caso ese esfuerzo cortante va a depender del gamma del líquido, o sea, tiene una componente del peso, va a depender
del radio hidráulico, que tendría entonces una componente relacionada con la forma de la figura que tiene el canal, y va a depender de la pendiente del fondo del canal, ¿sí? A partir de esta expresión del esfuerzo portante, pues se inició un proceso de análisis que pues derivó en una serie de trabajos de experimentación de algunos científicos hace muchos años, y que pues generó una serie de resultados interesantes y particulares para muchos en su momento, ¿sí? Ahí, por ejemplo, aparecieron expresiones como esta, donde se trató de manera empírica de como tratar de dar una explicación a esta relación del esfuerzo portante. ¿Qué hace que el esfuerzo portante se mantenga en esta proporción? Y aparecieron, por ejemplo, coeficientes que dependen mucho de las características del material. Entonces ahí se evidenció que existía una relación directa entre el tipo de material y el comportamiento del flujo. Entonces, en su tiempo, pues habría una serie de materiales que se trabajaban en los canales, y pues cada uno de ellos pues generaba un comportamiento diferente. Estos valores pues ellos los sacaron similar a lo que nosotros hemos hecho de pronto en el laboratorio, o vamos a hacer en el laboratorio de hidráulica con el experimento de la ecuación de Manning, que fue simplemente aplicar una fórmula y tratar de chequear el valor que da para cada material. Entonces ellos lo hicieron muchas veces para un material como el mortero, el concreto, ¿sí? La madera, etcétera, etcétera, ¿sí? Y pues determinaron esos coeficientes. Ahí pues aparecieron también otros autores como el señor Chessy, que determinó un coeficiente de Chessy, que le dijo que ese coeficiente estaba en función del factor de fricción, y entonces el señor Chessy dijo que la ecuación de velocidad para este caso era la coeficiente de Chessy por la raíz del radio hidráulico por la pendiente. Y el señor Chessy pues estableció una serie de valores en función del material. Otros cogieron el trabajo de Chessy y de pronto lo mejoraron, establecieron una expresión un poco más de pronto compleja, pero con mayores ampliaciones de los materiales, ¿sí? Encontrándose pues la posibilidad de trabajar con otros materiales diferentes, ¿sí? Y posteriormente apareció un señor llamado Manning, quien específicamente pues condicionó esa misma ecuación de Chessy, pero con relación a un coeficiente que él llamó coeficiente de rugosidad de Manning. Esta expresión que vemos acá, donde aparece la velocidad igual a 1.486 por el radio a la 2/3 por S a la 1/2 sobre n, fue el resultado teórico que llegó el señor Manning, con una pequeña, digamos, particularidad que había con respecto a las otras que ya muchos otros habían desarrollado. Y era que en este caso, esta expresión, o esta, cualquiera de las dos, tenía pues una implicación en cuanto a las unidades que se estaban manejando. Entonces, si las unidades eran métricas, la expresión era esta. Los coeficientes de n, o el valor de n, que era el coeficiente de rugosidad de Manning, no tenía alteración o variación si estaba trabajándose con unidades métricas o las otras unidades, las inglesas.
Entonces, básicamente le incorporó este coeficiente que sería para unidades métricas 1, ¿sí? Como ven acá, y para unidades inglesas 1.486. Eso facilitó mucho el tema porque pues las anteriores expresiones, los coeficientes de rugosidad o los coeficientes de los materiales estaban relacionados en función de la fórmula y de las unidades que estaban hechas la fórmula. Entonces pues eso implicaba un poquito de complejidad para poder determinar el valor del coeficiente. Con el coeficiente de rugosidad de Manning pues se agilizó mucho el tema y pues aparecieron estos coeficientes y han aparecido otros valores más ampliados para este tipo de fórmula, haciéndola pues en la actualidad pues una de las más usadas dentro de lo que nosotros consideramos como el diseño de canales. Entonces, teniendo en cuenta pues esa expresión de la ecuación de Manning, pues llegamos a este valor como tal, con ciertas condiciones inicialmente particulares que vamos a mirar aquí en el tablero. Voy a bajar esto, vamos a mirar aquí el tablero. Entonces tenemos que Manning y su coeficiente de rugosidad de Manning estableció una expresión de velocidad es igual al radio hidráulico a la 2/3, S a la 1/2 sobre N, y vamos a definir el coeficiente de unidades phi, donde phi va a ser igual a 1 cuando estamos hablando en metros, o phi va a ser igual a 1.486 cuando estamos hablando en pulgadas, en pies. ¿Sí? Teniendo en cuenta que nosotros conocemos que el caudal es igual a la velocidad por el área, pues la ecuación que más va a tener aplicación dentro de esto, pues sería la ecuación de caudal. Entonces tendríamos caudal es igual al área por el radio hidráulico a la 2/3, S a la 1/2, phi sobre N. Y de manera explícita, la pendiente se establece como la pendiente del fondo del canal, teniendo en cuenta que la deducción de esta expresión se considera cuando tenemos un flujo teóricamente tiene la misma altura a lo largo del canal, ¿sí? Si tiene la misma altura a lo largo del canal, estamos considerando que este flujo es uniforme. Por consiguiente, pues hay una línea de energía también que básicamente estas tres líneas se consideran que son paralelas, ¿sí? Y para ese caso, pues la pendiente del fondo del canal es igual a la pendiente de lo que llamamos la línea de energía, que es S sub F. Esta es S sub F y esta es S sub C. Entonces, la ecuación de Manning se dedujo básicamente para tener en cuenta un flujo uniforme, ¿sí? Por consiguiente, entonces, la ecuación que tenemos acá
está relacionada con una Y que llamamos la Y normal, o vamos a llamar la Y normal, ¿sí? La Y sub n. ¿A qué se refieren o a qué se define esta Y normal o esta Y sub n? A la altura que tendría el canal si el flujo es uniforme. ¿Cuándo es un flujo uniforme? Teóricamente vamos a encontrar un flujo uniforme cuando consideramos que la lámina de agua es constante, y eso ocurre cuando nosotros tenemos un canal con una pendiente uniforme, con una sección uniforme y con un caudal también uniforme, o sea que las condiciones sean constantes y no cambien. Y eso ocurre básicamente cuando tenemos un canal extremadamente largo, ¿sí? Cuando se considera un canal muy largo, por ejemplo 100, 200, 300 metros, y no hay modificaciones en su trayectoria, no hay cambios en el ancho, no hay cambios en el caudal, no hay cambios en el pendiente, se considera que el canal es uniforme. Y si es uniforme, pues básicamente lo que ustedes van a ver es un canal que tiene una pendiente, ¿sí? Y la lámina de agua escasamente, por ejemplo, cambia acá al principio y de pronto aquí al final. Pero el resto del canal, de aquí a acá, ¿sí? Que es la mayor cantidad del canal, pues básicamente pues es constante. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer en el laboratorio con el canal que tenemos. Tenemos un canal, por ejemplo, de 5 metros, ¿sí? Y un canal de 12 metros. La idea es que a lo largo del canal, cuando tenemos un flujo constante, pues se mantenga una misma lámina de agua, ¿sí? Eliminamos o desechamos los efectos de los bordes, que básicamente generan una modificación de la altura, ¿sí? Pero en la parte intermedia vamos a tener un flujo netamente uniforme, ¿sí? O se considera que las condiciones son uniformes. Obviamente hay unas pequeñas variaciones, unas pequeñas ondulaciones que son típicas o normales dentro del comportamiento. Y lo que vamos a encontrar es que la lámina de agua tiende a buscar esta altura normal. O sea, la Y normal de un canal es la lámina de agua con que se va a mover mejor el agua dentro de ese canal. Llámese canal circular, rectangular, trapezoidal, el que ustedes tengan, irregular, ¿sí? Si ese canal es uniforme a lo largo de la trayectoria, el agua se va a mantener en una altura que vamos a considerar como la Y normal. Entonces, uno de los valores importantes que nosotros vamos a tener que determinar con la ecuación de Mani es la Y normal, ¿sí? Ahora, si el canal no tiene flujo uniforme, si no es uniforme, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo, por ejemplo, un canal? Puede ser que tenga la pendiente constante, pero por algún motivo la lámina de agua no es uniforme, entonces, por ejemplo, tiene esta variación, ¿sí? Empieza con un valor Y1 y termina con un valor Y2. Por algún efecto, por alguna circunstancia, la lámina de agua no es constante. Puede ser que el canal sea bastante largo, o puede ser que de verdad no sea tan largo como para que se dé ese caso. Entonces, la línea de energía de este canal con una superficie de agua variable, pues va a tener también una pendiente variable, ¿sí? Es decir, acá no tenemos la línea del fondo, la línea de la lámina de agua y la línea de energía no las tenemos a la misma pendiente. Acá tenemos una pendiente, acá tenemos, por ejemplo, para este punto, una pendiente que es acá, y acá para este punto una pendiente que puede variar un poquito, ¿sí? Más adelante para este punto, la pendiente puede ser que sea menor o mayor, y la otra puede ser también un poco mayor. Pero las pendientes nunca son iguales. No van a ser iguales en todos los puntos del canal, ¿sí? Entonces,
para esos casos, la ecuación de Manning se comporta o se trabaja de la misma manera, simplemente que el área, el radio hidráulico a la 2/3, S a la 1/2, la pendiente se maneja con la pendiente de la línea de energía, ya no es S sub 0, sino va a ser con respecto a la pendiente de la línea de energía. Y como cambian cada punto, pues esa expresión me va a decir que el caudal no cambia, pero lo que cambia sí es la lámina de agua, ¿sí? Entonces se hace un poco más complejo el análisis y lo que estaríamos determinando en este caso con esta pendiente de la línea de energía es básicamente la altura que va a tener aproximada en ese punto, ¿sí? Entonces esa sería como la diferencia. Entonces, si yo tengo un flujo uniforme, lo que voy a calcular es la altura normal que tendría el agua. Ahora bien, esa altura normal, ¿a qué corresponde en el canal? La altura normal que va a tener el agua en el canal es como la condición de equilibrio o de movimiento más favorable que va a tener el agua para que se desplace en ese canal. Es como la condición más cómoda para el agua desplazarse sobre esa sección y en esas condiciones, ¿sí? Hagamos de cuenta que es el estado más cómodo que cualquiera de ustedes quiere tener. ¿Cuál es la condición más cómoda que ustedes quieren tener, por ejemplo, para un viaje? ¿Sí? Ir sentados en una silla reclinable. Ya comió reclinable, acolchada, con espaldar no sé qué, o ¿sí? Con los pies levantados, con una persona que venga y le diga que si quiere tomar algo, ¿cierto? Si usted va a hacer un viaje en avión, pues, y el viaje es largo, pues usted desearía que ese viaje fuese lo más tranquilo posible, ¿cierto? Entonces, esa condición de comodidad es similar a la que va a tener el agua dentro del canal. Entonces, el canal siempre va a tratar de buscar la condición más cómoda para el agua, y esa condición más cómoda es esta Y normal, ¿sí? El ideal de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un sueño, terminar la carrera, trabajar o tener un negocio o recibir dinero y gastarlo o aprovecharlo, ¿sí? Pero esa es la condición más cómoda. Ahora, en el canal se presentan problemas como en la vida. Entonces, si en el canal de pronto existe un cambio de la pendiente, ¿sí? Ella hace el cambio que tenga que hacer en el canal de la lámina de agua y básicamente después de que pase ese cambio y vea que las condiciones son favorables, ella busca la altura más adecuada para ir o conducir el agua, ¿sí? Entonces pasa lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos un problema, se nos presenta un problema, ¿sí? ¿Cuál es la solución? Solucionamos el problema y después de que los problemas ya se solucionan, pues buscamos la manera más cómoda para continuar nuestra vida, ¿sí? Lo mismo va a pasar aquí con el agua, entonces vamos a tener esa condición normal. Entonces, siempre que hablemos de la Y normal, va a ser esa altura que el agua va a preferir tener en el recorrido longitudinal que tenga el canal, ¿sí? Y estamos buscando que esa Y normal pues corresponda básicamente a la altura del flujo uniforme que tiene o va a tender a buscar el canal, ¿sí? Esa es más o menos la idea con esto. Ahora, esperen, les copio la pantalla. Listo.
Entonces ahora nos vamos a centrar básicamente en la expresión de Mann. La general, caudal igual al área por el radio hidráulico a la 2/3, S a la 1/2 por phi sobre N. Este phi, en la mayoría de los libros nosotros no lo vemos. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros vamos a trabajar en unidades métricas, entonces phi es 1. Y los editores de texto, pues, ese valor para no tener que gastar más tinta en el momento de imprimirlo. Entonces, generalmente ustedes van a ver la ecuación de Mann así. Cuando de pronto estén trabajando con unidades en pies, pues tendríamos que colocarle el valor de phi, que es 1.486. ¿Listo? Ahora, si yo tengo un canal rectangular, un canal trapezoidal o un canal circular, pues esta ecuación de Mann pues debe tener una representación, ¿sí? Entonces, generalmente para rectangulares y trapezoidales se utiliza la misma expresión, o se trabaja con la misma expresión. Simplemente que si nosotros tenemos un canal rectangular, Z1 y Z2 va a ser 0, ¿sí? Si es un canal triangular, la base va a ser 0. Y si es un canal trapezoidal, pues tendrá base y tendrá talud, ¿sí? Entonces, para que tengamos pues en cuenta esa expresión, vamos a definir que para canales trapezoidales y triangulares y rectangulares, pues la ecuación se define como BY más Y cuadrado medios Z1 más Z2, ¿sí? Todo esto elevado a las 5/3 y multiplicado por S sub 0 a la 1/2 dividido en N, que multiplica a B más Y por la raíz de 1 más Z1 al cuadrado más la raíz de 1 más Z2 al cuadrado. Todo esto elevado a la 2/3. ¿Qué fue lo que se hizo acá? Pues la ecuación del radio hidráulico es área sobre perímetro. Entonces acá lo que se hizo fue combinar esa expresión aquí y entonces la ecuación de Mann quedó caudal es igual al área a las 5/3 por S a la 1/2 sobre N por el perímetro a la 2/3. Y pues obviamente pues aquí sale adicionalmente el perímetro de la sección trapezoidal, que es la que no tendríamos como tal o no teníamos antes. Bueno, para canales circulares habría también entonces una expresión de la ecuación de Mann. Entonces, caudal es igual d cuadrado cuartos que multiplica a 2pi coseno a la menos 1
de 1 menos 2y sobre d sobre 360 menos seno de 2 coseno a la menos 1 de 1 menos 2y sobre d, todo esto sobre 2, y todo esto elevado a la 5 tercios, multiplicado por ese sub 0 a la 1 medio y dividido en n, que multiplica y coseno a la menos 1 de 1 menos 2y sobre d sobre, bueno, acá ponemos 2pi sobre 360 elevado a la 2 tercios. Y ahí tendríamos las dos expresiones correspondientes a la ecuación de Manning. Y aquí sí les pido el favor que para la próxima clase lo tengamos ahí a la mano. Porque básicamente esas dos expresiones las vamos a utilizar de 1000 maneras y un montón de veces, tantas que pues también pues vamos a tener a la mano otras herramientas para poder pues hacer un poquito más fácil esto. Ya para esta parte ya podemos utilizar el programa que yo les comenté en algún momento. Hay otros programas. Que nos pueden facilitar un poco el tema de calcular n veces los valores de manera rápida y confiable. Aquí les voy a copiar en el chat la fórmula correspondiente. Aquí con esta expresión de la ecuación de Manning hay muchas cosas que vamos a ver que pueden variar o pueden depender de la selección o la decisión que tengamos. Para que ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, si miramos acá la expresión como tal, esta expresión como tal, ¿sí me ven ahí, no? Toda esta expresión involucra un montón de elementos o factores para ser aplicados, ¿sí? Nosotros con esta expresión general podemos tener en cuenta lo que deberíamos considerar para el diseño de un canal. Cualquier canal se diseña con esta fórmula o se dimensiona con esta fórmula, ¿sí? Entonces, para el dimensionamiento de un canal, nosotros necesitamos primero tener el caudal o definir el caudal. Por lo general, ¿el caudal qué es? El caudal que nosotros vamos a manejar en el canal, y ese caudal corresponde al valor máximo que tengamos que dimensionar la estructura. Llámese, por ejemplo, que tenemos el agua que sale de una planta, el agua que llevamos para un acueducto, el agua que se recoge en unas lluvias, etcétera, etcétera. Ese caudal, pues es un valor que nosotros
por alguna parte nos lo han dado o nos lo han determinado. Si es el caudal de diseño para una estructura, ese caudal de diseño pues ya debe estar estimado por otra fuente, ¿sí? Por otro autor. O nosotros de alguna otra área debimos haberla tomado, por ejemplo la hidrología, ¿sí? Entonces, este valor, digamos que es un valor inicial que debemos tener para hacer el diseño. El área y el radio hidráulico están sometidos a básicamente la forma del canal, ¿sí? Entonces, de alguna manera, vamos a mirar qué diferencia hay entre hacer un canal rectangular, ¿sí? Trapezoidal o circular. Uno de estas figuras va a darnos una condición mejor que la otra. ¿En qué condición quiero diseñar el canal o qué parámetro yo puedo llegar a tener en cuenta para decir si lo hago rectangular, trapezoidal o circular? En algunos casos, pues esa decisión está sujeta a la manera como va a ser construida, a las condiciones del sitio, etcétera, etcétera. Pero independientemente de la forma, por ejemplo, necesitamos saber, bueno, ¿y qué pasa si yo le coloco una base mayor o una base menor? O un diámetro mayor o un diámetro menor. O incluso, ¿cuánto debería ser el mejor talud? Entonces, en la ecuación vamos a mirar cómo podemos o de qué manera podemos intervenir a determinar cuál sería la condición más favorable de ese canal, ¿sí? La mejor hidráulicamente, la que me genere de pronto las dimensiones más favorables hidráulicamente. Siempre, pues aquí estamos considerando el concepto hidráulico. Van a haber otros conceptos que van a depender también de la decisión que se tome en el diseño del canal. Entonces habrá, por ejemplo, criterios de construcción, ¿no? Porque es que yo no puedo construirla en ese sitio de esa forma porque no tengo la formaleta, no tengo los elementos o el terreno no se presta para esas condiciones. ¿Listo? Otro elemento que hay que tener en cuenta es la pendiente. Entonces, ¿cuál debería ser la pendiente que nosotros le coloquemos a nuestro canal? En algunos casos la pendiente está sujeta al terreno. Bueno, y si el terreno me obliga entonces a una pendiente fuerte, ¿tengo que colocarlo con pendiente fuerte? ¿O tendría que colocar algún tema de disipadores o estructuras especiales? Entonces ahí tendríamos que entrar a mirar ese asunto. Y uno de los otros temas pues es el tipo de material que va a conformar el canal. Entonces, si observan, son 3 elementos que nosotros vamos a tener que evaluar, y eso lo vamos a mirar en esta parte ya del curso, para poder determinar, bueno, si yo voy a hacer un canal, lo hago rectangular, lo hago trapezoidal, lo hago circular, lo hago en concreto, lo hago en madera, lo hago en el suelo, ¿sí? Le pongo una pendiente X, Y o Z, dependiendo del flujo que yo quiera mantener o conservar. Entonces, eso, y adicionalmente puedo decir, bueno, si yo diseño mi canal así, lo que yo diseñé acá es la lámina de agua. Entonces tengo que diseñar ahora el canal un poquito más arriba, ¿sí? Un poquito más profundo, porque es que ahora lo voy a revestir, ¿sí? Y de acuerdo a eso, mi canal me sale con esta sección de construcción. ¿Cuánto me cuesta el concreto de este canal por metro lineal? ¿Cuánto me cuesta la excavación de este canal por metro lineal? Y poder decir, bueno, la construcción de este canal vale tantos millones por kilómetro o por metro y así sucesivamente, ¿sí? Entonces la idea de nosotros ahorita es poder tener la posibilidad de evaluar el diseño del canal de muchas maneras, ¿sí? Y pues para eso pues tenemos que tener estas fórmulas ya bien elaboradas y bien trabajadas o por lo menos bien pasadas en algún medio para que podamos hacer diferentes movimientos, ¿sí?
que yo coja esta ecuación y pueda despejarle la base, el talud, la altura, la pendiente, el n, ¿sí? Cualquiera de esas variables. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces vamos a colocar esas fórmulas allá en la calculadora y en la próxima clase vamos a mirar entonces poco a poco los temas de diseño de canales. ¿Alguna Profe, qué pena, pregunta? ¿podría tomarle captura? Ya esta está ahí. Ya la acabo de mandar. No, pero no me sale. Acabo de mandarla. ¿Ya le salió? Sí, ya sale. Ah, bueno. Bueno, chicos. Entonces quedamos ahí, nos vemos Sí, la ya. semana entrante.